amigas de la audiencia. Vamos a hablar precisamente del tema de la corrupción que se ha venido generando en nuestro país, los datos que da a conocer el INEGI, también por supuesto en torno a cómo percibe la realidad del país. Nada más ni nada menos que con el ex gobernador de Chihuahua, con Javier Corral, que actualmente participa en la campaña de Claudia Sheinbaum. Javier, te saludamos con mucho gusto. Belinda Urías y tu servidor Jesús Escobar Tobar, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto platicar con el público que lo sigue, Jesús, Belín. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Querido Javier, pues yo te preguntaría de antemano, la corrupción es uno de los grandes flagelos que ha tenido nuestro país. Su combate ha sido una de las banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ha habido grandes casos que se le han caído a la Fiscalía General de la República. ¿Cómo combatir precisamente este flagelo en medio de un sistema que se niega precisamente a morir y que sigue operando de una u otra manera, incluso desde el Poder Judicial, para justificar actos de esta naturaleza, sobre todo pensando en el próximo sexenio? Bueno, lo has dicho muy bien en tu cuestionamiento. No podríamos pensar, Jesús, en un combate efectivo a la corrupción en México y a la impunidad sin pasar por una profunda reforma del Poder Judicial que mejore procedimientos, turnos, que transparente también su propio presupuesto, pero sobre todo que tenga un seguimiento efectivo y real de las conductas de los jueces que en temas de corrupción, hay que decirlo, tiene a veces sentencias estrambóticas. Yo he señalado que en muchas ocasiones el Poder Judicial reparte sentencias o resoluciones que por momentos van agradando en distintas etapas a distintos sectores o intereses de la sociedad mexicana, pero en los temas de corrupción es donde no hemos visto realmente a un poder judicial comprometido o que realmente ahonde en criterios que acoten la impunidad. El problema de la corrupción en nuestro país es un problema sistémico, es un problema transversal, casi universal, se ha enquistado, es un problema que tiene muchas complejidades porque tiene muchas aristas, es transversal a niveles de gobierno, a poderes de la Unión y a ámbitos de la sociedad. Hay que también señalarlo. El ámbito privado, particularmente el mundo de la empresa, está también concatenado con la otra parte de la corrupción. No solamente es el funcionario público desleal, son también empresarios que toman atajos, que toman caminos y rutas fáciles. Por eso, enfrentarlo tiene que partir de una visión integral y desde una perspectiva de derechos. Es lo que nos ha pedido precisamente la doctora Claudia Sheinbaum al invitarnos a participar en el grupo que ha venido construyendo el programa de gobierno que ella ha presentado en un resumen y que pronto irá presentando ya de manera más detallada, específica, cada uno de los ejes de ese programa de gobierno. A partir de una perspectiva de derechos, porque lo que se busca, pues no solamente es reducir las percepciones en materia de corrupción o la victimización, la prevalencia, la incidencia, sino garantizar a los ciudadanos una buena administración pública, que ese es un derecho humano que cada vez adquiere y gana mayor terreno, pero también el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. Y ese planteamiento tiene que provenir de tres grandes estrategias. Una de coordinación efectiva entre poderes, niveles de gobierno, órganos, para realmente entrelazar los esfuerzos, lograr realmente un modelo nacional, una coordinación efectiva, pero luego también una política de prevención para evitar que se cometan los actos de corrupción. Esto es reducir las zonas, los ámbitos donde se producen los actos de corrupción y una vez detectada la corrupción, eh, realmente investigarla y sancionarla. Entonces son tres grandes estrategias, la de coordinación efectiva, la de prevención y la de persecución penal, pues a partir de un nuevo modelo de persecución penal, de investigación penal, que eh, genere incluso una modernización en términos de los tipos penales. Nos hemos quedado desde hace muchos años con un catálogo de delitos en materia de corrupción política
que están absolutamente rebasadas por las nuevas formas en las que se produce la corrupción, a partir de mecanismos sofisticados de la imbricación de tecnologías con redes de corrupción que actúan, pues ya no solamente a nivel nacional, sino incluso de carácter internacional. Entonces requiere de un rediseño en donde efectivamente es muy importante la voluntad política que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en este tema, que lo ha demostrado, por cierto, en la Ciudad de México. Simplemente hay que ver los datos que hoy se publican en torno del tema de la corrupción en la nueva encuesta ENSIC que ha publicado el INEGI. La voluntad política es muy importante, pero no es suficiente. Ya lo hemos incluso visto con el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en este tema ha tenido un compromiso indiscutible de combate a la corrupción, pero que no siempre las demás estructuras replican o concretan esta voluntad. Se requiere de diseños, de intervenciones institucionales, de modernizar procedimientos, de simplificar administrativamente los trámites, de flexibilizar, agilizar los servicios, de transparentar los procesos de compra, de contratación, de otorgamiento de concesiones. Son un conjunto de medidas que hemos estado platicando con ella para presentarlas el próximo 1 de abril, donde ella va a dar a conocer sus compromisos en el combate efectivo a la corrupción y para garantizar un gobierno honesto en su administración. Jesús. Javier, la gran corrupción daña a las mayorías. ¿Crees que habrá resistencias? Bueno, la corrupción toca múltiples intereses, están atenazados muchos sectores, termina afectando a toda la población en general, pero hay que decirlo como es, a quienes más termina lastimando la corrupción, pues es a las personas que tienen menos posibilidades económicas. La corrupción, perdón, es que acaba de pasar por aquí una patrulla, una ambulancia. La corrupción termina afectando a los más pobres porque se les niega pues, sus derechos, el acceso a bienes fundamentales como educación, como salud, recursos que se deben destinar a cubrir las necesidades básicas de la población, terminan engordando los bolsillos de funcionarios públicos, de presidentes municipales, de gobernadores, de funcionarios federales, y en ese sentido es el gran cáncer que destruye la vida nacional. Hay una corrupción que los ciudadanos la sienten directamente, que es en la mordida, en el moche, ¿verdad? Como se dice, en la comisión, y que tiene que ver con el contacto directo de los ciudadanos con ciertos servidores públicos, el policía de tránsito, el policía de proximidad, o el agente del Ministerio Público, o el juzgador. Esa es la corrupción que a veces la gente siente directamente y cree que esa es toda, ¿no? Ahora, esa es incluso una de las que más cuenta en la percepción social sobre el fenómeno de la frecuencia de la corrupción. Pero la otra gran corrupción, que es la corrupción de los desvíos públicos de recursos, los sobreprecios en las obras o los servicios no entregados y los dineros desviados, esa es la que más nos afecta a todos porque termina reduciendo las posibilidades de bienestar. Y en ese sentido, el diseño de una política integral es lo que nos permitirá ir reduciendo esos riesgos, pero también ir colocando medidas ejemplares, sanciones ejemplares a quienes terminan siendo desleales al pueblo de México. Oye, Javier, antes de, por supuesto, platicar contigo este tema de la corrupción, ahorita de lo último que decías, el combate a la corrupción como eje toral del gobierno de Claudia Sheinbaum, partiendo precisamente de reformas a un sistema, porque queda claro que sí, puede haber toda la voluntad política de un hombre como fue Andrés Manuel López Obrador, pero que no alcanza muchas veces, aunque tengas todo el deseo de hacerlo, precisamente por cómo está estructurada. A partir de estos datos del INEGI, ¿cómo profundizarla? Ya nos mencionaba los ejes, los planes que tiene Claudia Sheinbaum, pero ¿cuál es el combate frontal que se tiene que dar principalmente? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba?
Bueno, ya vimos que la sola voluntad del presidente de la República no es suficiente para enfrentar un problema tan complejo. Se requiere de modernización, de prevención, de profesionalización, de simplificación administrativa, de innovación tecnológica, pero evidentemente también se requiere de mejorar los métodos de investigación, los procedimientos y los perfiles de quienes de quienes están encargados de perseguir la corrupción. Yo sí creo, Jesús, que se ha dado un avance importante en el país en esta materia. Si no, los datos que hoy nos comparte la nueva encuesta en SIC del INEGI, pues no estuvieran ahí. Es importante decirlo. Hay avances en materia no solamente de percepción social sobre la frecuencia de la corrupción en México, sino también hay una reducción interesante de casi 24 puntos, casi 24% en lo que se conoce como prevalencia de la corrupción, ¿sí? Y ahí sí yo te quiero decir, lo que se necesita es un esfuerzo coordinado, pero también entender que la corrupción política ha tomado otras formas. Ahora se maneja en redes de corrupción. Muchos de los instrumentos, de los elementos que concurren en la comisión de delitos por hechos de corrupción están fuera de la configuración penal actual, de los tipos penales. Entonces se requiere de una intervención mayúscula en sus tres componentes, como lo decía, ¿verdad? La coordinación, la prevención y la persecución. La doctora Claudia Sheinbaum ha logrado en la Ciudad de México reducir considerablemente la tasa de actos de corrupción en trámites. Ahí se redujo casi un 40% en el periodo del 2019 al 2023, como ahora lo conocemos por parte de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que acaba de presentar esta mañana el INEGI. ¿Por qué? Porque le apostó a la digitalización, a la innovación. Bueno, se creó una agencia digital. Este dato es muy importante para minorar riesgos de corrupción. También logró reducir lo que es la prevalencia, esto es, las personas que de manera directa experimentan un acto de corrupción. Entonces, me parece que hay datos que en la propia Ciudad de México se pueden tomar para proyectarlos a nivel nacional. De hecho, así lo está proponiendo ella. Está proponiendo también replicar este modelo de agencia digital, Agencia Nacional Digital, porque es uno de los mecanismos importantes para no solamente hacerle más accesible a los ciudadanos los trámites, el acceso a servicios, sino también cerrar los riesgos de corrupción, que es donde se generan las mordidas, los moches, ¿no? Entonces, me parece que en eso ella tiene una voluntad muy clara, pero lo que necesitamos es que esa voluntad pues se traduzca en nuevos procedimientos, en nuevas instituciones. Javier Corral, de verdad, siempre es un gusto platicar contigo y que engalanes este espacio de Noticias 360. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto si nos lo permites. Al contrario, yo soy el agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, excelente tarde. Y vamos a continuar con más información porque Ricardo Monreal